Bueno, buenas tardes. Retomamos la clase de investigación criminal. Como ya hemos visto, la primera parte fue la parte introductoria a lo que hace a la materia de investigación criminal. Yo soy el doctor Claudio Daniel Manetti, como me presenté en la clase anterior. Hoy vamos a hablar un poquito de las generalidades de lo que es la ciencia criminológica. ¿Estamos de acuerdo? Si bien lo vamos a ir desmenuzando como siempre digo, de a poquitito, valga la redundancia, lo vamos a ir eh, desarmando, por así decirlo, para que ustedes se los puedan, para que el general de las personas que no están en estas profesiones, ¿no es cierto?, como las profesiones de seguridad, policía y diferentes ámbitos, áreas, tiene una difícil comprensión. Quizás a ustedes les sea un poco más fácil porque obviamente están dentro de la policía de la provincia. Si bien cuando yo les digo les resulta más fácil, no quiere decir que sea algo que ya está genéticamente introyectado. Bien, toda ciencia, ¿no es cierto?, comprobable como ciencia, el principio general de la ciencia, tiene que tener elementos de comparación, elementos de comprobación, elementos científicos. Bien, entonces, ¿qué les digo con estos? Los elementos científicos se hacen en base a estudios, ¿no es cierto? Todos sabemos que 1 más 1 es 2, 2 más 2 son 4, y así sucesivamente. Eh, si estudiáramos ciencias exactas, por ejemplo, esta es una ciencia que está compuesta de muchas ciencias. Vamos, es una ciencia que tiene una melange que la hace muy particular. ¿Por qué le digo muy particular? Porque es la mezcla de varias ciencias. La criminalística eh, es, es un conjunto de estudios que se aplican en diferentes circunstancias, pero generalmente, atento con esto, generalmente muchas de esas circunstancias se encuentran en el mismo lugar. Por ejemplo, yo les voy a ir dando ejemplos para que ustedes más o menos vayan incorporando el conocimiento y después de los ejemplos, eh, al tener dentro de su pensamiento digamos, el empirismo puro, ustedes cuando vayan a la bibliografía les va a ser un poco más fácil de deducir. Cuando hablamos de multiciencia, estamos en lo correcto. Es una multiciencia. Podríamos decirle una policiencia. Está compuesta de un montón de ciencias, dentro de las cuales obviamente está la medicina legal, la papiloscopía, escena del crimen propiamente dicho, la criminología en sí engloba todas estas materias, la balística forense, la planimetría, los rastros, dibujo de rostro, un montón de cosas que obviamente esas se estudian por separado. Cuando les digo que se estudian por separado, que son una especialidad, ¿de acuerdo? Esta tramo, digamos, de la materia, yo les tengo que deducir de qué se trata cada cosa. Pero, a ver, esto es una cosa muy importante, que quiero que me presten atención. Atento. La mejor deducción, la mejor ciencia que existe es la lógica. Si ustedes utilizan la lógica, ¿no es cierto?, es muy probable, es más que probable que las cosas salgan bien, que se ejecuten de buena manera, o sea, de bien, que salgan bien. Cuando usted me dice, bueno, sí, profesor, yo utilicé la lógica, pero sin embargo no me di cuenta que había un rastro papilar en tal o cual lugar. Fenómeno. Por eso doy esta materia. Porque lo que la lógica no alcanza, quizás, es la comprobación científica. La lógica está dentro del pensamiento humano. Entonces, cuando tenemos bien claro la ideación directriz del pensamiento, las cosas van a ser mucho más clarificantes.
Si me dicen que con eso, yo les podría decir, sí, fenómeno. La pregunta a ustedes, obviamente que es la del libro, me van a decir, sí, bueno, bárbaro, doctor, entonces, ¿para qué me estoy sentando enfrente de una computadora y usted me está hablando? Bueno, fenomenal. La pregunta se la voy a responder basándome en una suposición fáctica. Yo les voy a contestar lo siguiente, que toda ciencia necesita estudio, no solamente el empirismo. El empirismo es la práctica consecutiva de diferentes actos que forman de manera empírica, esto viene de Grecia, no es de ahora, forma de manera empírica tal o cual circunstancia en base a deducciones fácticas. ¿Qué pasó? Esas deducciones fácticas que ustedes van a ver en el terreno están estudiadas, ¿bien? Están previamente estudiadas. Si ustedes prestan atención, las cosas que yo les voy a volcar de la teoría a la currícula, o de la teoría curricular, se van a dar cuenta que son cosas que ustedes ven quizás a diario o en cada servicio de guardia. Máxime cuando estamos hablando de gente que trabaja en la policía científica, en la investigación criminal, dicho sea de paso, narcotráfico y toda esa temática que estudia precisamente un caso en particular. Estamos en la escena del crimen. Para empezar a hablar de criminalística, les voy a decir que es un conjunto de ciencias que contempla el estudio de la investigación de hechos ya acaecidos. ¿Qué les quiero comentar? ¿Qué les quiero decir? ¿Qué quiero que entiendan? Que cuando se suceden hechos, ustedes, en base al conocimiento, van a ejecutar acciones. ¿Estamos? Esas acciones, si bien, como les vuelvo a repetir, surgen desde la lógica, también tienen que surgir desde el estudio, o sea, el previo estudio de tal o cual circunstancias. Nosotros podemos contemplar, por ejemplo, muchas veces podemos contemplar diferentes escenas, no hay escenas iguales, eso es, son parecidas, las cosas exactamente igual no, es muy difícil que sucedan, pero muy extremadamente difícil. O sea que les quiero decir que tienen que tener una mirada global, ¿no es cierto?, por medio de la lógica y por medio del estudio de las situaciones particulares. Cada situación que ocurra es diferente. Si bien nosotros, dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestra lógica, creemos que son iguales, hay pequeñas diferencias. ¿Qué les quiero decir con esto? Atento. No matricen el método. O sea, no matricen, ¿qué le quiero decir? O sea, no lleven, no todo es lo mismo. Diferentes hechos, diferentes circunstancias, diferentes acciones, que como yo les dije en la primera clase, en el introductorio, que tienen diferentes reacciones. Hay un gran criminalista, digamos, hay un gran, no, es el maestro de la criminalística. Él dice lo siguiente, él dice que en todos los lugares donde nosotros vamos a concurrir, donde existieron hechos, actos, o hechos delictivos o no, quizás delictivos, siempre queda un vestigio. Él lo tradujo en el latín como cusquisque tactus vestigio legat. Yo no quiero que ustedes aprendan latín, obviamente, pero yo quiero que sepan algo, que es un principio general que ustedes tienen que saber. El principio general se llama principio de intercambio. Cusquisque tactus vestigia lega. Contacto con contacto, siempre queda un vestigio de algo. Él dice también en uno de sus libros, que son apasionantes, dice también que nosotros tenemos testigos, sí, pero
no hay testigos. Sí, sí, a ver, esto es en la ciencia aplicada, les estoy hablando, ¿de acuerdo? No cuando llegan arriba en un lugar donde se produjo tal o cual circunstancia, es un hecho dañoso o quizás un homicidio, obviamente. Yo o sea, esto es el general global. Eh, Tienen que preservar, ¿no es cierto?, estos vestigios que este francés recalcó. Por algo lo recalca, porque el principio de intercambio, bien, si bien es un principio que quizás no van a estudiar en profundidad ustedes, no tienen que conocerlo. ¿Cómo tienen que conocerlo? A través de la lógica. Sin embargo, no solamente con la lógica nos alcanza, porque la lógica nos puede decir que tal o cual cosa podría ejecutar tal acción, no en detrimento de la escena, sino a favor de beneficiar mi mínimo esfuerzo. Fenómeno. Eso es natural del individuo. O sea, eso surge de la cadena genética, no podemos desestructurarlo eso. ¿Qué les quiero decir? Que ustedes obviamente van a tratar de hacer el menor esfuerzo ergonómico, ¿de acuerdo? Para autopreservarse, y después, obviamente, le van a dar lugar en base a los elementos de la lógica y en este caso, de la ciencia aplicada, a la que ustedes van a estar inmersos, le van a dar paso a las siguientes comunicaciones, a la intercomunicación. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver, en particular, yo, bueno, después le voy a subir bibliografía que claramente es muy, muy didáctica, ¿no es cierto? Es una bibliografía que es altamente didáctica, que yo la he utilizado en otros cursos, los principios generales, o sea, la distribución de facultades de los poderes, o sea, diferentes, tienen que entender que no tiene facultades, poder de policía, por así hablarlo, la policía, redundantemente, pero el poder de policía como acto jurídico, les digo. O sea, si llegan a un hecho dañoso, nocivo, homicidio, suicidio o lo que fuera, o están investigando algo, la primera comunicación obviamente tiene que ser a su superior, y su superior tiene que comunicar al señor agente fiscal, que es el que va a autorizar a tal o cual procedimiento, o le va a decir, le va a manifestar en base a lo que ustedes vieron y lo que surge de su lógica, de su comprensión lógica, y en base a lo que han estudiado en esta materia, las comunicaciones pertinentes. O sea, si ustedes vieron tal o cual circunstancia en un hecho, a ver, vamos a clarificarnos, vamos a hablar todos del homicidio, por ejemplo, que es lo que generalmente se ve, generalmente, a ver, generalmente donde nosotros como policías, debemos resguardar. Estamos, como les dije, el principio de intercambio se usa y se va a seguir usando, por más que haya sido el 1800, o sea, el principio de intercambio existió siempre. Este hombre, Lockhart, lo que hace es lo plasma en bibliografía para, obviamente, nutrirnos a nosotros. ¿Estamos? Entonces, para ser concreto, el lugar del hecho, ¿no es cierto? Yo después este material se los voy a enviar de a poco por PDF para que ustedes los vayan viendo, y en base a la clase y en base a la lectura, obviamente después lo van a internalizar, porque es algo, no les quiero decir que sea una materia fácil, pero si utilizamos la lógica comprensiva, ¿eh? Muchas, a ver, no les voy a pedir que me definan un acelerador de partículas, sino que simplemente les voy a pedir que conozcan los elementos básicos, como para que ustedes no vicien a la postre de nulidad elementos que obviamente que son muestras quizás hasta irreproducibles del lugar. Entonces, cuidado con eso. Lo que tocan se marca, no hay vuelta atrás. Lo que ustedes tocan, lo que ustedes hacen, deja una huella. El principio de intercambio que dice Lockhart no es
matador matado. No, no, a ver, un momentito. Todo, él generaliza todo como principio de intercambio. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy y muevo algo, toco algo, a ver, tratando de, obviamente, de investigar criminalmente, y no soy el individuo apropiado que tiene que realizar dicha materia, digamos, dicha materia, no se pueden manejar de manera autónoma. ¿Por qué? Porque en principio de la lógica, si ustedes saben esta materia, los va a frenar. Por eso quiero que es necesario que lean. Que noto, si bien, volvemos atrás, un poquito para atrás, si bien es necesario que la lógica esté siempre presente, también tenemos que tener el sustento científico. Cuidado con esto, porque no podemos salir a la calle sin un sustento científico, teórico científico. ¿Por qué? Porque él es ese sustento el que me va a mantener eh, a resguardo jurídicamente. ¿Me siguen? El lugar del hecho, desde la criminalística, es el lugar, obviamente, históricamente más importante. Yo acá tengo, les pido mil disculpas, tengo elementos bibliográficos que son extensísimos, los cuales, perdón, no se los podría dar porque son casi inexigibles. O sea, inexigibles para esta materia en sí. Me comprende pensamiento criminal, criminológico, hay un montón de cosas, de elementos, obviamente, que son de estudio, sin ninguna duda, que son elementos de estudio, pero son demasiado aplicados. Entonces, lo van a ver, obviamente, en el transcurso del cuatrimestre, ustedes lo van a ir viendo y lo van a ir deduciendo conmigo, porque en este interactuar que nosotros vamos a tener, en esta relación de docente-alumno, está bueno que ustedes me cuestionen o me realicen diferentes preguntas, inquietudes, qué cambiarían, qué harían, después en los trabajos prácticos lo vamos a ver, qué harían, cuál sería el razonamiento lógico para acceder al hecho, a la verdad de la situación. ¿Comprenden? Estamos, obviamente, esto es una materia que busca, independientemente de lo físico, ¿no? De lo palpable, tangible, teórico, filosóficamente, es la búsqueda de la verdad. ¿Cómo buscamos la verdad si nosotros no estuvimos? Razonamiento, lo que les acabo de decir. El principio de intercambio de Lockhart. Es muy fácil. Si yo tuve contacto, el contacto se llevó cosas de mí y él y yo me llevé o yo me quedé con cosas de él. Por eso es importante saber esta materia. Bien. Si ustedes en el lugar del hecho, a ver, esto no es, ver, entiendan esto. Esto es una clase para que aprendan. Cuando yo les digo, si ustedes hacen tal o cual cosa, cuidado con esto, no es una reprimenda, ustedes no la saben esta materia. Entonces, no es, digamos, un reto, vulgarmente hablando, para que ustedes, no, ustedes tienen que entender la materia, porque si ustedes entienden la materia, no hace falta mandar a nadie. Ustedes van a actuar de manera autónoma, obviamente, a ver, bajo las normativas de la reglamentación vigente de la policía, pero van a trabajar de manera autónoma, autosuficiente, como para decir, bueno, este conocimiento lo tengo, entonces voy a ejecutar tal cual acción A, B o C, tal o cual acción, en base a lo que el profesor me dijo en su momento, porque la materia la aprendí. La materia me la introyecté. Surge de la lógica. El lugar del hecho es el espacio físico en el que se ha producido un acontecimiento susceptible de una investigación científica. Eso es el lugar del hecho, per se, en sí. ¿Qué significa el lugar del hecho? ¿Qué es?
es donde pasó algo, donde un hecho aconteció, donde tal o cual circunstancia se modificó, se modificó el ambiente normal de la situación, de un dormitorio, dos autos chocados, de un montón inimaginable. Es innumerable la cantidad de lugares de derecho que yo le podría decir que podríamos estar hablando 3 meses seguidos de lugares diferentes, y obviamente no le va a servir para nada curricularmente. ¿Me comprenden? Yo les voy a dar la parte general para que ustedes comprendan de qué estoy hablando, qué temas vamos a abarcar. Es una el lugar, bueno, como les decía, es susceptible de una investigación científica o criminal con el propósito de establecer su naturaleza, quién es o quién intervino. ¿Estamos? ¿Quién es o qué? ¿Qué sé yo? Y puede ser un robo poblado y en banda, seguido de homicidio calificado, doblemente agravado y todo lo que dice el Código Penal y todas esas cosas. ¿Quién es o quién? ¿Quién? O un homicida o 10, o uno o nada. Y, si el homicida, no, si no hay homicida, no hay fallecido. ¿Me siguen? Entonces ahí en ese momento es el momento de que ustedes tienen que agudizar en base a su conocimiento su actuar. ¿Estamos? No pueden dejar, eh, no pueden dejar vestigios de ustedes, obviamente, dentro de la escena. Siempre y cuando, a ver, atento con esto, siempre y cuando a ustedes no le pongan en riesgo la vida, obviamente. Sí, obviamente se tienen que agarrar de la baranda porque se están por caer. Entiendan ustedes que el bien jurídico tutelado más importante es vida. Entonces, bueno, voy a modificar la escena del crimen del piso 12, y sí, ¿y pero por qué? Y porque me agarré de la baranda, porque si no, no me caía. Si no me caía, al vacío. Fenómeno, eso está justificable. Bien jurídico tutelado, más importante, vida. De escena del crimen, después. Vamos. Pero cuando estas circunstancias no se contraponen, obviamente, cuando estas circunstancias no se contraponen, bien jurídico tutelado, escena del crimen, ustedes están en un ámbito laboral, obviamente se entiende que tienen que tener diligencia para actuar. Estamos. Tienen que ser diligentes, tienen que saber lo que hacen, tienen que conocer que tal o cual circunstancias genera un acto, genera un hecho que después se convierte en un acto y ese acto puede nulificar ciertos actos jurídicos. Ejemplo, causales de nulidad. Bien. Perdón. Lugar del hecho. Puede estar integrado por uno o varios espacios físicos interrelacionados por los actos del acontecimiento investigado. Por ejemplo, a ver, yo les voy a hacer una... Nosotros, hay un montón, infinita cantidad de lugares del hecho, pero vamos a ir a lo más, digamos, particular, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, el homicidio, eh, entrar a robar y matar, o, no sé, o una disputa entre dos personas y uno resulta fallecido, el otro herido, o el otro quizás sin ningún tipo de lesión, y resulta que de la disputa surge que tal o cual cosa le provocó una lesión de tipo mortal y falleció. Entonces, bueno, evidentemente estamos ante un homicidio, por más que sean amigos, los individuos que están en el mismo lugar, razón, en el mismo espacio físico, perdón. El lugar derecho se caracteriza por la presencia de elementos, rastros e indicios que pueden develar las circunstancias o características de lo allí ocurrido. El lugar del hecho, presten atención a las definiciones, después lo van a leer en la bibliografía. Yo le estoy dando la introducción para que ustedes vayan comprendiendo cómo vamos de a poco desmenuzando la materia. En este momento, ¿qué es? Expliqué qué era la criminalística, qué es digamos, la escena. Ahora vamos a ir al lugar del hecho, que sería la escena del crimen, propiamente dicho. Entonces lo vamos a ir desmenuzando de a poco. El lugar del hecho se denomina escena del crimen, cuando la naturaleza, circunstancias y características del acontecimiento permitan sospechar de la comisión de un delito. ¿Estamos?
¿Qué le quiero decir con esto? Por ejemplo, muy vulgar, ¿no? ¿No es cierto? Si un abuelito lo trasladan con una enfermedad mortal a una clínica en una ambulancia y el abuelito fallece en el transcurso de que sale de la casa arriba de la ambulancia hacia el hospital, obviamente si fallece por motivos propios de la enfermedad, entonces el abuelito no sería víctima de un hecho ilícito. Se obró con diligencia, el doctor lo cargó en la ambulancia, le puso el oxígeno, le puso la vía parenteral, lo hidrató, hizo lo que pudo, le hizo RCP, 300 Joule y no hubo manera, se paró y ya está. Bueno, eso no constituye una escena del crimen. ¿Me explico? Porque si no, todos los acontecimientos humanos serían investigados de manera penal y es inabarcable todo. ¿De acuerdo? El derecho penal no puede abarcar todo. Todo no es, si bien es de alcance general, a ver, entiendan, es de alcance general el Código Penal, o sea, pune, o sea, castiga el hecho delictivo, no todo es una escena del crimen. Por más que haya fallecido el abuelito, como yo le decía en el ejemplo muy vulgar, en el transcurso de la casa a la posterior internación. Puede darse. ¿Eso es motivo de investigación criminal? Mire, me resulta difícil creer, ¿no es cierto? Se obró con diligencia, se obró con prontitud, no hubo un retardo terapéutico, médicamente se hizo lo que se pudo hacer, y mire, la verdad que es muy difícil que eso actúe. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podría ser una escena de crimen eso? Si me preguntan a mí, yo consideraría de que no. Entonces, por eso el libro dice de sospecha de la comisión de un delito. Se sospecha de una comisión de un hecho delictuoso, de un hecho antijurídico. Esa situación hace que particularmente se llame escena del hecho, escena del crimen, lugar de investigación, región de investigación. Lo propio es llamarlo escena del crimen. A prima facie. ¿Por qué? Porque con la simple sospecha es suficiente. ¿Estamos? El lugar del hecho siempre será considerado, presten atención a esto, siempre será considerado el lugar del hecho como potencial escena del crimen hasta que se determine lo contrario, el lugar del hecho. Ustedes saben que, después más adelante lo vamos a ver, ustedes saben que hay lugares de derechos primarios, hay lugares de derechos secundarios. El lugar del hecho en sí, per se, es donde nosotros encontramos al señor fallecido y una mancha hemática en la pared, bueno, un escritorio, bueno, ustedes no lo ven, un escritorio, un elemento punzo penetrante con una arista cortante, ejemplo, arma blanca, manchada con tejido hemático, con probable tejido hemático, porque no somos laboratoristas, nosotros somos bioquímicos, entonces hace pensar que la escena del crimen ocurrió en ese lugar. ¿Por qué? Porque encontramos manchados hemáticos, dinámicos, estáticos, bueno, diferentes circunstancias. Pero eso hace propio a la investigación criminal, que eso en particular, eso lo hace el perito de rastro. ¿Estamos? Potencial, ¿qué dice cuando Lockhart dice potencial? Fenómeno, dice potencial. Bueno, dice potencial, pero es un potencial general. O sea, él con la simple sospecha se basa que es suficientemente apta la situación para pensar que existe una sospecha, ¿estamos? De que podría haber sido constituir esa situación en una escena de crimen, ¿entienden? No hace falta que vivan paranoicos, no conduce a ningún lado, solo a un deterioro cognitivo importante. Tienen que estar empapados en sí, empapados en el tema para que a ustedes no se le pasen datos por alto. Para estar empapados en el tema, para que no se le pasen datos por alto, es necesario inevitablemente
estudiar, señores.